Pues qué gozo estar aquí con ustedes. Me gozo. ¿Y cuántos vinieron ayer? Fue toda una bendición, ¿verdad? Yo me quedé muy contento con lo que pasó el día de ayer, con lo que Dios hizo, con lo que el Espíritu Santo hizo en mucha gente, que les regaló una conciencia de entender que existe alguien que está ignorado y que es una persona increíble, que es el Espíritu Santo. Y yo quiero que abras tu Biblia, quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Voy a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Venimos también de nuestra congregación Ministerios Filadelfia aquí en Guanajuato. Beto y Norma, ¿se pueden poner de pie para que los conozca la gente? Tenemos una iglesia, una misión aquí. Y todos los de Guanajuato, pónganse de pie, que vinieron en camión para estar con ustedes. Los bendecimos, la iglesia también Filadelfia aquí en Guanajuato. Son una bendición esta gente. Y ya tiene su Biblia abierta, 25, Mateo 25. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levánteme su Biblia. Quiero verla. Wow, son muy pocos. ¿Y los demás no traen Biblia? O sea, ¿vienen a la iglesia? Pregunto. Bien, yo la traigo en mi teléfono. ¿Sabes que eso es grave? Traer una Biblia en el teléfono, no porque no sea válido, sino porque cuando tú estás muchas veces escudriñando la escritura, te van a entrar mensajes. Y las personas que solamente usan una Biblia en un dispositivo, son personas, te aseguro, que son las más frías de la iglesia. Las más frías. Uno tiene que aprender que viene a la iglesia, ¿verdad?, a poder oír la palabra de Dios. Y desafortunadamente hay dos voces que se oyen en el teléfono, ¿verdad? Puede ser que traes una Biblia, puede ser que te bendiga porque es palabra de Dios, pero también va a haber otra voz que va a sonar ahí o te van a mandar un mensaje. Y se va a contaminar tu espíritu de distracción, de por sí que ya tenemos tantas distracciones, pero no vamos a podernos concentrar como estar en la Biblia. En nuestra iglesia, nadie puede entrar a la iglesia, ¿verdad?, de los que ya son miembros, sin tener una Biblia escrita, de papel. Se oye tremendo el sonido de las hojas cuando la gente está buscando. Pero hoy se está acabando ese sonido de hojas. Y nosotros queremos levantar una iglesia como al principio, una iglesia que cambió la historia de las naciones, que cambió la historia de sus comunidades. Una iglesia diferente, una iglesia que amaba la palabra de Dios, amaba todas las cosas que eran del Espíritu. Y voy a leerte, yo creo que no me equivoqué al oír al Espíritu Santo que me hablaba acerca de esto. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Diga conmigo, 10 vírgenes. Dígalo fuerte. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, diga conmigo fuerte, tardándose el esposo, cabecearon todas, repita, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué?
se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que os venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué dice? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Note usted esta palabra, esta frase, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Amado Jesús, amado Espíritu Santo, Señor, tú te glorificas en medio de la debilidad. Padre, yo te pido, Señor, que me des fuerza, que me des fortaleza para terminar este tiempo en este lugar. Padre, usa mi vida para hablar tu palabra con la autoridad del Espíritu, Señor, y que tú redargullas a cada persona, Señor, que se ha alejado y vive una vida alejada de ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea como una espada, que tu palabra sea como un fuego y que sea como un martillo, Señor, que rompe la piedra. En el nombre de Jesucristo dejo este lugar en tus manos. Amén, Señor, y amén. Hace algún tiempo atrás, Dios puso en mi corazón leer, ¿verdad? Desde enero, como muchos de nosotros proponemos leer la Biblia. Pero yo me propuse 2 veces en este año leerla y estudiarla. Y cuando yo estaba leyendo, ¿verdad? En enero, este libro de Mateo, mis ojos se centraron en esta parábola que me encantó el poderla estudiar. Y empecé a estudiarla por varias semanas. Y encontré que algunos de los teólogos y algunos de los predicadores dicen que la parábola de las 10 vírgenes en este tiempo debe de ser una de las palabras que nosotros tenemos que compartir como pastores y predicadores por lo menos una vez por mes. Y eso me llamó la atención, porque para que los teólogos y los predicadores de hoy, serios predicadores, digan que nosotros como pastores tenemos que estar estudiando la palabra de Dios y enseñarla, solamente esta parábola está hablando acerca de que los hombres entendidos disciernen los tiempos que estamos viviendo. Y si estamos viviendo los tiempos finales, entonces esta parábola es para este tiempo. Porque esta parábola divide a la iglesia en la mitad. Vamos a pensar, estas son las insensatas y estas son las prudentes. Está hablando esta parábola acerca de que la mitad de la iglesia está preparada para irse y la otra mitad no está preparada para irse con el Señor. La mitad de la iglesia es prudente y la mitad es insensata. ¿Qué es prudente? ¿Qué es prudente? Porque 5 vírgenes eran prudentes. La palabra prudente significa sensato, sagaz, inteligente, alguien que monta una guardia como un centinela, un espía en la puerta, uno que pone una cerca o unos muros alrededor. La palabra insensata, la otra mitad, es alguien que es aburrido. Escucha bien, es alguien que cuando tú hablas no tiene más que nada hablar, no tiene una palabra de Dios, solamente te habla de cosas vanas. Eso es una persona aburrida, no tiene que compartirte nada. No hay nada que te hable de Dios. Yo me aburro con ese tipo de personas que no tienen una palabra de Dios, que no tienen algo que Dios les haya hablado. Estas son las insensatas. Las insensatas son, o la palabra insensata también quiere decir cabeza dura. ¿Conoce usted un cabeza dura? Alguien que no está leyendo la Biblia, alguien que no está buscando a Dios, por lo regular es una cabeza dura, no le entra nada de Dios.
Él puede venir todo un año a oír la palabra de Dios, los 365 días, y cuando tú le preguntas acerca de qué aprendió durante todo el año, él no tiene una sola palabra, no recuerda nada, tiene una cabeza dura. También la palabra insensata significa fato, alguien que no tiene entendimiento, es un ignorante. ¿Conoce a alguien ignorante? Cuando le hablas acerca, le pides, enséñame o háblame acerca de las 10 vírgenes. ¿Qué entiendes? Y él no puede explicar. Es alguien ignorante. Y hay mucha gente ignorante. Yo tengo vergüenza de que mucha gente entendida o mucha gente que tiene una profesión dice que la iglesia es para los ignorantes, porque es gente que no entiende, solamente sigue, ¿verdad? Donde, como dicen los dichos por ahí, son como Vicente, donde va toda la gente. Pero no sabe el sentido, no tiene revelación de la palabra de Dios, no tiene revelación de los tiempos. Es alguien ignorante, alguien que guarda silencio. Muchas veces el silencio es sabiduría, pero hay un silencio, ¿verdad?, de gente que es insensato, que ve pero no advierte. O sea, está viendo los tiempos que estamos viviendo, pero no advierte a sus hijos, no advierte a su familia, no advierte a nadie. ¿Ok? Entonces, esa es la palabra prudente e insensata. Y la iglesia, ¿verdad?, está en esta situación porque dice que llegó el momento en que las insensatas oyeron un sonido que se oía. ¿Cuál era el sonido? El clamor empezó a oírse: viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo. Entonces la diferencia de las insensatas es que a las prudentes es que todas ellas tenían lámpara, las 10 tenían lámpara, pero las prudentes tenían aceite y tenían una vasija aparte, por si se les acababa el aceite. Pero las insensatas solamente tenían el aceite que había en sus lámparas. El aceite que había en sus lámparas. Y cuando se tardó el esposo, dice que todas ellas cabecearon y se durmieron. Las 10 se cabecearon y durmieron. Era la medianoche. Yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre celebrar una boda en la medianoche? ¿Verdad? Porque a la medianoche se oyó: viene el esposo. Y yo digo, wow, qué hora para esperar al novio, ¿no? Qué hora para esperar al novio. Y yo creo que Dios va a venir en un tiempo ni siquiera que tú y yo te imaginas. Jesús va a volver otra vez, pero ya no va a venir en una condición de cordero. Ya va a venir en una condición de rey de reyes y señor de señores. Y Él se va a oír y va a enviar su palabra a la iglesia. Viene el esposo, de tal manera que la iglesia se va a despertar. Yo hablé 2 días en este día, bueno, más bien 2 predicaciones. El día de ayer por la mañana a los líderes y pastores, y en la noche no sé a quién le hablé, pero había un grupo bueno de gente. Y hablé sobre el despertamiento, hablé sobre el despertar. ¿Qué es lo que despierta a la iglesia? El clamor de que Jesús está a punto de regresar. Viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo, salir a recibirle. Y entonces dice que aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces toda la gente empezó a arreglar sus lámparas. Las 10 empezaron a arreglar sus lámparas, y las insensatas se dieron cuenta que se estaban apagando y se estaba acabando el aceite. Sus lámparas se apagaban y le pidieron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y luego dijeron las prudentes a las insensatas: para que no os falte a nosotros y a vosotras, más bien ir a los que os venden y comprar para vosotros mismos aceite. ¿Qué significa el aceite? ¿Cómo funcionaban esas lámparas? Las lámparas no eran como en nuestro tiempo, que funcionan con electricidad. En aquel tiempo las lámparas funcionaban con el aceite. El aceite era el combustible, ¿verdad?, que mantenía el pabilo encendido. Estaba el pabilo encendido. Cuando el aceite se iba acabando, era obligación de aquella familia, de aquella persona, el poder tener ahí otra vasija y echarle a la lámpara para que pudiera
estar lista y encendida toda la noche, porque así lo requería. Ahora, Éxodo 27:20, no lo busques, te voy a leer. Dice, había la ley en los sacerdotes que la gente tenía que traer, ¿verdad? Aceite para las lámparas. Ellos traían para que el sacerdocio tuviera aceite. Y dice Moisés, le dijo al pueblo, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Quiere decir que el aceite era sacado de olivas que machacadas. Esto te habla acerca de que las aceitunas, ¿verdad? Para sacar el aceite las tenían que moler. Yo fui a Israel y yo me pude dar cuenta de cómo machacaban las aceitunas con una gran piedra gigante. Y ponían las aceitunas, ¿verdad? En el camino donde iba a pasar una piedra redonda. Y entonces alguien de afuera movía la piedra para que la piedra hiciera y rodara en un círculo. Pero en todo ese círculo había aceitunas, y cuando la piedra pasaba las trituraba. Y entonces salía y brotaba un líquido que era el aceite puro de oliva. Y entonces ese lo agarraban, se lo llevaban a los sacerdotes para que las lámparas estuvieran encendidas. Hoy en día no ha cambiado, tiene una figura muy poderosa, porque las aceitunas somos nosotros. Si tú quieres tener aceite en tus lámparas, muchas veces las situaciones adversas de la vida que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Son como esa piedra que muele nuestras vidas, y que a través de esa piedra, moliendo las aceitunas, brota el aceite que nosotros necesitamos, que es el Espíritu Santo en nosotros. Escúchame bien esto. La aceituna gloriosa, más poderosa que ha habido sobre la tierra era Jesús, o es Jesús. Y la piedra, ¿verdad?, que prácticamente lo molió a él fue la cruz. Y brotó de él y brotó de la piedra, ¿verdad?, aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo que viene a la iglesia, que la unge la iglesia para que la iglesia sea poderosa. Pero en los últimos tiempos, la gente va a tener problemas porque le va a escasear el aceite que le va a hacer que su lámpara pueda estar encendida. Y voy a hablar, el tiempo que me resta, de las lámparas. Y para esto voy a usar un versículo en primera del libro de Samuel. Ahora sí quiero que vaya conmigo. Primer libro de Samuel, porque ahí voy a centrar toda la enseñanza. ¿Me pasas el trapito, hijo, por ahí? No sé si lo dije. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Ok? Aquí está. Gracias. Capítulo 3. Quiero que vea, porque el mensaje es: las lámparas se apagan. El mensaje, si yo le quiero poner un nombre a este mensaje, las lámparas se apagan. Eso fue lo que le pasó. Las lámparas se apagaron en las insensatas. Ahora, vamos a ver esta figura, porque habla de plural, las lámparas. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. ¿Ya lo tienen? ¿Están leyendo conmigo? Los que traen Biblia. Los que no pueden estar de vacaciones. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Wow. Cuando tú ves esta escritura, es algo que a mí como pastor me aterroriza. Me aterroriza, ¿por qué? Porque yo soy un pastor que todo el tiempo estoy predicando. Y si de repente yo he enseñado a todos mis discípulos que hay ocasiones, yo tengo 3 reuniones en mi congregación, y por lo regular las 3 reuniones yo las predico. Pero hay ocasiones donde yo salgo viernes y sábado, yo casi no doy domingos. Estoy aquí por un compromiso con su pastor.
pero yo casi no doy domingos, excepto amigos. Y cuando yo a veces tengo que, pues algo así, viernes y sábado, predico en las 3 reuniones, pero hay una reunión en la cual ya no me alcanzan las fuerzas y siento un desgaste. Y entonces de mis 3 o 4 predicadores que tengo yo ahí, yo le digo, predica la siguiente reunión. Él tiene el deber de predicar el mismo mensaje que yo prediqué en las 2 reuniones, con la misma autoridad, con el mismo filo de Dios y con los mismos versículos, de tal manera que ellos oyen los 2 mensajes o oyen el primero y ellos saben que cualquiera de ellos tiene que dar la palabra. Ellos no pueden salirme y decir, pastor, fíjate que anoche no pude dormir, me siento cansado, agotado, perdóname, dale a otro la palabra. Ellos saben que si yo digo, tú predicas, ellos tienen que predicar porque siempre tienen que estar listos para dar la palabra. Pero me llama la atención y a mí me preocupa cómo en los tiempos del sacerdote Elí, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Ahora, la palabra de Dios en el Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Quiere decir que en los tiempos del sacerdote Elí, la lámpara de la palabra de Dios se estaba apagando. Y eso me preocupa porque no es que el sacerdote Elí no predicara, sino que él predicaba. Hay 2 formas de predicar, en la palabra logos y en la palabra rema. Escucha bien, Dani. En la palabra logos es solamente la palabra escrita donde yo puedo predicar algo sobre la Biblia, pero no es una palabra de Dios para ese tiempo. No pasaste tiempo de rodillas, el predicador no pasó tiempo de rodillas buscando a Dios, diciéndole, ¿cuál palabra, Señor, tú quieres que yo predique? En los tiempos del sacerdote Elí, el sacerdote Elí no tenía una preocupación por oír a Dios, no buscaba a Dios. No había aceite en su lámpara. No chupaba aceite, como dice el libro de Éxodo, capítulo 32, donde dice que los hijos de Israel chupaban aceite de la piedra. Cuando yo comencé a predicar, yo recuerdo que había un hombre, que teníamos empezando la predicación, hubo un hombre que se acercó a mí y me dijo, pastor, yo quiero decirte algo con todo respeto, tus mensajes no nos llenan. ¡Wow! Tus mensajes son superficiales, no son profundos, no nos tocan. Me sentí mal, empecé a sentir algo por ese hombre, pero dije, quizá él me está hablando una verdad. Yo fui con Dios y yo hablé con Dios y le dije, Señor, soy tu siervo. Aquel pueblo dice que yo no estoy predicando. Yo estoy buscando tu rostro, pero no he podido, Señor, alcanzar un nivel. Entonces ellos dicen que no tengo un nivel. Y yo me acordé de ese mismo pasaje porque dice que la palabra de Dios no se le había revelado aún a Samuel. Entonces yo entendí que la palabra de Dios tenía que serme revelada. Y la única forma de ser revelada es cuando tú tienes aceite, ¿verdad? En tus ojos, en tu lámpara, en tu vida. Al estar estudiando la palabra de Dios más profundo en esos versos, encontré que la palabra no había visión con frecuencia, es la palabra paratz, frecuencia. Y la palabra paratz es una palabra poderosa. Es una palabra en el hebreo que quiere decir rompimiento. Cuando la palabra trae un rompimiento a las mentes, a los corazones, a los problemas, a las necesidades, a todos los obstáculos que el enemigo pone. Entonces quiere decir que Elí la palabra que predicaba era como un tirititito, ¿verdad? Como dicen por ahí, un tirititito. Cuando yo les digo a mis muchachos, no vais a predicar un tirititito, Estoy hablando acerca de cuando los guerreros tomaban el arco y lo tensaban. Hay un nivel de tensamiento aquí, pero para el segundo nivel, donde se tensa totalmente el arco, es cuando le das el segundo jalón
y se estira toda la cuerda del arco y entonces colocas la saeta y entonces la saeta va a volar su fuerza hasta donde tiene que llegar. Pero cuando no tienes la fuerza para tensar el arco, solamente la tensas hasta un nivel. Y entonces cuando tú lanzas la flecha solamente hace esto. Es un tirititito. Y muchas veces, en este tiempo, las 5 insensatas se conformaban con los tiritititos. Era el tiempo de Samuel, era el tiempo de Saúl, era un tiempo de Elí. Era un tiempo donde la gente no tenía el hambre por la palabra de Dios. No le llenaba la palabra del predicador Elí. No había un sacudimiento, la gente no salía con una llenura del Espíritu Santo, no salía con una tremenda bendición. Y cuando yo entendí esas cosas, yo empecé cada noche, cada madrugada a tirarme en el piso a orar al Espíritu Santo para que Él me revelase la palabra de Dios, me abriese el entendimiento de la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo la iglesia tiene, no porque no seas un predicador, no tienes el deber de leer la palabra de Dios. Tienes el deber de leer la palabra de Dios. Pero si a ti te aburre la palabra de Dios, yo quiero decirte que te vas a quedar fuera. Si tú no tienes el hambre de leer la palabra de Dios, tu lámpara se va a apagar cuando Jesús venga, porque ya se está apagando. No tienes aceite, no tienes la palabra revelada. Ahora te voy a enseñar las consecuencias de no estar buscando y no tener la palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 24. Ve conmigo. Quiero que la abras, los que traen Biblia. Si hay en la pantalla, me está ayudando alguien. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. En los tiempos que vino la cautividad de Babilonia a la nación de Israel, ellos se llevaron a todo tipo de gente, pero se llevaron a la gente más capacitada. Se llevaron a la gente productiva. Todos los pobres de la tierra se quedaron en Jerusalén. Yo veo mucho movimiento. Voy a esperar a que se siente la gente. Voy a esperar a que se siente. Te espero, hijo. Escuche bien. Dice el verso 24: trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta y de Aba, de Hamá y de Serbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, Jehová envió contra ellos leones que los mataban. Escucha bien, leones que los mataban a la gente. Escucha bien, ¿por qué? Dice: dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley o la palabra de Dios de aquella tierra. Y él ha echado, ¿quién ha echado leones? Dios. Dios ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan. Los matan. ¿Por qué los matan? ¿Ya están leyendo? ¿Qué dice? ¿Por qué los mataban? Porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Wow. Tenemos un adversario y la Biblia dice que el adversario es como un león rugiente que busca a quien devorar. ¿Por qué mataban los leones a la gente? Porque no conocían la palabra de Dios. Porque no conocían la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchas familias están siendo destruidas? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no conocen. No tienen revelación de quién es Jesús, no tienen revelación de quién es el Espíritu Santo. Yo le decía, el pastor me platicaba acerca de gente que dividió la iglesia.
Esa gente que divide una iglesia no conoce al Dios de la iglesia. Porque el único que divide la iglesia es el adversario. Pero esa gente puede morir en una división. Y la gente que sigue a alguien que divide muchas veces va a hacer que su matrimonio se destruya, que se divorcie. Porque ellos no conocen al Dios de la tierra. No puedes mutilar el cuerpo de Cristo. Y mucha gente que cree, ¿verdad?, en las divisiones y que le está yendo bien, no sabe y no conoce la ley de Dios. No tiene revelación de Dios. Hay cosas por las cuales una iglesia se puede ir de la iglesia. Hay gente que se puede ir de la iglesia. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, tú sabes que no puedes seguir a un traidor. No puedes seguir, porque tu vida, la vida de tu familia corre peligro. Corre peligro. Si tú lees la Escritura, encuentras que en una ocasión Ananías y Zafira vinieron y traían en un tiempo donde la gente estaba siendo tocada por el Espíritu Santo y traían, ¿verdad? Traían algunos el costo de una propiedad que vendían, se lo traían a los pies de los apóstoles. Pero entre esa gente que fue tocada vino un hombre que se llamaba Ananías y su esposa Zafira. Ellos vinieron a la presencia de Dios, trajeron a los apóstoles el precio. Pero el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, ese dinero que ellos han traído es incompleto. Y entonces Pedro habló con Ananías y le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dijo, sí, en tanto. Y dijo, ¿por qué no tuviste temor de mentir al Espíritu Santo? Si reteniendo la heredad era tuya. Ahora, si tú se la ofreciste al Señor, ¿por qué no trajiste lo completo? Dice que en ese momento Ananías cayó muerto ahí dentro de la iglesia. Hay un desconocimiento de la gente. Hay un desconocimiento de las personas acerca de Dios. Llamó después Pedro a Ananías, a Zafira, su mujer, y le preguntó, ¿vendieron en tanto la heredad? Y dijo, sí, en tanto. Y dijo, ¿por qué conveniste con tu esposo en haber mentido al Espíritu Santo? ¿Que no sabes que acaban de sacar hace unos instantes a tu esposo muerto y te sacarán a ti también? Y al instante ella cayó muerta. A veces nosotros jugamos con Dios. Pensamos que Dios es un Dios de misa. Es un Dios que tenemos que poner una cruz aquí con alguien crucificado y pensamos que ese es el Dios. Está crucificado, está lejos de nosotros, no ve, no oye. Por eso puedo llegar a la iglesia sin Biblia. Por eso puedo llegar como cualquier otro. Por eso puedo hacer lo que yo quiera, llegar a la hora que yo quiera, porque Dios para mí no es nada. Cuidado, porque te vas a quedar fuera. Tal vez no caigas como Ananías y Zafira, porque todavía no hay un avivamiento aquí. Pero yo recuerdo cuando nosotros empezamos a tener avivamiento, hubo un momento donde la presencia de Dios no venía. Y nosotros nos quedamos así como asombrados. ¿Por qué dejó de venir la presencia de Dios? Y entonces uno de los profetas de la iglesia me dijo, ¿por qué pecaron la iglesia? Y entonces nos empezamos a orar, Señor, ¿han pecado aquí en la iglesia? Decláralo, enséñalo. Y de repente un día, Dios, después de ese rato que oramos, en el mismo día, Dios me muestra un hombre, un joven como de 14 años, que saluda y se queda a platicar con una mujer de 30 años. Y el Espíritu Santo me dice, ellos teniendo relaciones sexuales. Yo, wow. Entonces llamo al papá del niño de 14 años, porque era uno de nuestros hombres de confianza, y le digo, oye, ¿tu hijo tiene una relación con esa mujer? Dice, no, pastor, porque esa mujer está bien grande. Y le digo, pues el Espíritu Santo siento que me dijo que él está teniendo relaciones con esa mujer. Y se burló de mí. Le digo, solamente te digo una cosa, pregúntale a tu hijo, porque el Espíritu Santo creo que me dijo eso.
y va a dejar una disciplina. Entonces, al otro día en la mañana, como a las 6 de la mañana, recibo una llamada del padre y me dijo: pastor, aquí está mi hijo llorando quebrantado y me está confesando que sí. Y le dije: wow. Le digo: tiene que arrepentirse porque el Espíritu Santo va a hacer algo. Entonces llamo a la mujer, ella también se arrepiente, pero en la noche sus familiares le preguntan: ¿por qué lo hiciste? Ella dice: ¿qué les importa? A mí es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y en ese momento ella cae muerta, en ese momento cayó muerta, le dio un ataque cerebral, ella cayó muerta. Y dije: wow. Fue tremendo. Los niños empezaron a venir a la iglesia y confesaban sus pecados de cómo ellos se robaban el dinero de su mamá en las tortillas y se lo gastaban en las maquinitas en aquel tiempo. Pero entró un arrepentimiento a la iglesia tremenda. La gente a veces ignora a Dios, ignora la palabra de Dios, lo ignora, ¿verdad? Por eso hay tanta irreverencia en la iglesia. La gente sale, la gente va al baño. O sea, yo digo, yo tengo 60 años y yo digo, yo voy a entrar a la iglesia, yo no voy a salir a la mitad del culto al baño. Yo voy a calcular. Pero hay gente joven que parece que está mal de la próstata y puede salir de la iglesia y puede, ¿verdad?, atravesarse porque no le interesa a Dios. No viene, no trae ni siquiera una Biblia. Y te voy a decir algo: estás en grave peligro porque te vas a quedar fuera de las cosas. No tienes encendida, tu lámpara se está apagando. La lámpara de la palabra de Dios es solamente la única que has tú leído cuando eras un niño y ibas a la escuela dominical, o lo que tú oyes en la iglesia a mitad, porque te sales, entras, sales. Es una falta de reverencia. Y te lo digo con todo amor, y te estoy hablando acerca de personas que se van a quedar fuera. La segunda lámpara que se va a apagar, vamos a seguir leyendo Samuel 3, primer libro de Samuel, capítulo 3. Regresa conmigo. Versículo 2 dice: aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Wow. Los ojos de Elías se estaban oscureciendo. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 22, dice esto: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La segunda lámpara que se está apagando es el ojo. El ojo es una lámpara. Si tu ojo es bueno, todo tu ser estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu ser será lleno de tinieblas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los ojos, el ojo está hablando de uno. En el ojo derecho está el entendimiento, en el ojo izquierdo están las emociones. Hay una historia en el libro de Samuel, capítulo 10 o capítulo 11 más bien, donde un hombre que se llamaba Naas, que era general de los moabitas o de los amonitas, no recuerdo exactamente, vino a guerra contra la nación o contra una de las tribus de Israel, de Benjamín, y él los amenazó y ellos dijeron: vamos a hacer la paz. Y dijo Naas: sí, lo voy a hacer la paz si cada uno de ustedes se saca el ojo derecho. Y dice: wow. O sea que toda una tribu completa de las 12 iba a quedar tuerta. Eso era lo que quería Naas. Y Naas significa serpiente. Quiere decir que el diablo, ¿verdad?, que representa a Naas, quiere sacar el ojo derecho de la iglesia, el entendimiento. El entendimiento, si tu ojo derecho te lo quita el diablo o lo ciega, tú vas a estar solamente mirando con las emociones. Y tú solamente vas a creer, ¿verdad?, que saltando, viniendo a la iglesia, vas a oír a Dios. Vas a ser agradable delante de Dios. Pero la iglesia tiene que tener entendimiento.
Cuando tú ves pornografía, ¿verdad? Y estás viendo pornografía, estás cegando tus ojos. Tu ojo derecho se está apagando. Cuando tú miras la mujer de tu prójimo o miras otra mujer, cuando ya eres casado, tu ojo es adulterio. Si tú miras, Jesús dijo que el adulterio era, si tú mirabas a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Tu ojo derecho está oscurecido. No tienes entendimiento. Se está apagando. Se está apagando. El ojo derecho se está apagando. La lámpara de los ojos, si el ojo es la lámpara, se está apagando. Se está apagando. Y hay muchas cosas. Y yo te podría hablar de los ojos. Por ejemplo, cuando tú trabajas en el gobierno y tú recibes soborno, ese momento que caen tinieblas, dice el Señor en Éxodo 20. No admitirás soborno, no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los entendidos. Cuando alguien trabaja en el gobierno, es policía, y soborna, ¿verdad? Recibe cohecho, entonces te vuelves corrupto, pero tus ojos de tu entendimiento se quedan. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú quieres ver, ¿verdad? No ves. Tú no disciernes entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Tu ojo derecho está apagado. Tu ojo derecho está apagado. Por eso hay tanta falta de discernimiento. Discernimiento. La Biblia dice que Dios mató a 2 sacerdotes que subieron a echar, ¿verdad?, incienso, y ofrecieron un incienso extraño y cayó fuego al cielo y los consumió. Pero después dice, ¿por qué los consumió? Porque esos sacerdotes subieron ebrios. Y dijo el Señor, ninguno sacerdote tomará o beberá vino para subir antes de subir al santuario, porque ellos no discernirán entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que el vino embriaga y apaga los ojos del entendimiento. ¿Cuál vino? Pastor, yo no lo tomo. O quizás sí hay gente que toma y bebe vino, mete sus cervezas ahí en su refrigerador, nadie te ve. Pero lo que estás haciendo es que tus ojos se están apagando y tú estás dentro de las 5 insensatas. Pero también hay gente que ama el mundo. El mundo, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino del mundo. Antes ser bien llenos del Espíritu Santo. Entonces, la gente que es ebria, la gente que se embriaga del mundo, la gente que le gustan las fiestas, la gente que vive como el mundo, la gente que oye música pagana, toda esa gente que disfruta este mundo, pero viene a la iglesia, su ojo derecho está entenebrecido. Ellos no tienen discernimiento entre el bien y el mal. Al rato vas a tener problemas con tus hijos, porque alguno de tus hijos quizás se vuelva gay. Nunca detectaste que tu hijo le gustaban los hombres para pararlo. Nunca te enteraste cuando el espíritu de homosexualidad estaba tratando de entrar y minar tu casa con uno de tus hijos. Y ahora es lesbiana. No detectaste el espíritu. Hoy yo he estado orando a Dios y digo, Señor, no permitas que ese demonio entre a la iglesia. Pero Dios me tiene que abrir los ojos y tiene que abrir los ojos del entendimiento, aún de los maestros de niños, porque desde ahí tú empiezas a ver, ¿verdad?, las señoritas adolescentes que se agarran y se abrazan y se toman de la mano y están caminando, están entrando. Ya, o en este tiempo tú ya no puedes hacerlo así. Mi pastor, el hermano Roberto Evans, decía esto, que hay veces que él tiene que platicar con una de sus hijas y él va a un restaurante y platica con una de sus hijas, pero la gente que está alrededor puede observar que el pastor puede ser alguien que tiene problemas, ¿verdad?, de andar con una jovencita. Pero es su hija. Pero vivimos en un tiempo donde la moralidad se ha perdido. Porque las lámparas se están apagando. La lámpara del ojo ya no discierne. No discierne entre lo santo y lo malo.
En nuestra iglesia, mi esposa tiene un discernimiento letal. Hay ocasiones donde estamos adorando. Yo recuerdo una ocasión. Estábamos adorando y de repente me dice, alguien está maldiciendo la iglesia. Y le digo, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? Dice, alguien atrás está hablando en unas lenguas raras. Y yo volteo y veo, en aquel tiempo teníamos como 300 o 400 gentes, volteo alrededor y veo a la gente adorando. Y digo, ¿dónde lo localizo? Y después mi esposa me dice, aquella persona es, me señala un chaparrito, y estaba hablando en unas lenguas raras. Me acerqué con unos servidores y lo sacamos. Era un grupo que había entrado a nuestra iglesia para maldecir. Lo sacamos, lo echamos fuera. Hace poco estaba yo dormido en la madrugada y de repente me toca mi esposa y me dice, se metió un gato, pues, a la casa. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo lo oíste? Se brincó. Yo lo escuché y le digo, wow, le digo, ¿en serio? Ahí estoy yo bajándome, buscando al fregado gato. Y al otro día, pide toda mi familia, ese era sábado, pide toda mi familia, había un gato negro metido entre las flores de nuestro jardín. Lo sacamos. Era verdad. Ella estaba dormida, pero velada. Cuando tú no tienes entendimiento ni discernimiento, tú puedes entrar y tú puedes llegar a la iglesia y no detectar que eres alguien incorrecto. Una ocasión estábamos arriba, nosotros tenemos el VIP arriba del auditorio. Y mi hija Erika estaba hablando acerca de que ella había tenido un sueño de cómo entraban y cómo era la forma de entrar y secuestrar a la gente. Y nos lo estaba contando. Y eso que estaba contando estaba sucediendo en ese mismo instante allá abajo. Y ella decía que los secuestradores habían dicho, vamos por el pastor. Y lo llegaban y atemorizaban a los servidores y decían, ¿dónde está el pastor? Háblale al pastor porque necesitamos hablar con él. Y entonces los servidores me hablaban, pero en esto salía uno de nuestros colaboradores, que es un escudero, que son mis intercesores. Y ellos oyeron y dijo a los servidores, yo soy el pastor. No le hables al pastor, yo soy el pastor. Y él salió y se encontró con los secuestradores y ellos se llevaron. Y ella, mi hija decía, el Piri tomó tu lugar. Y en ese momento sube y dice, pastor, se llevaron al Piri unos hombres. Wow, me bajo y esos secuestradores se habían llevado a Piri y Piri les empezó a hablar de Jesucristo. Le dijeron, si son verdaderamente tan hombres, yo les invito a entrar a la iglesia, oír un mensaje y Dios los va a tocar. Les empezó a hablar palabra profética y les dijo acerca de sus familias, de tal manera que ellos lo soltaron y jamás esos hombres han venido desde hace años a nuestro lugar. Discernimiento. El ojo de la iglesia está apagado. La lámpara se está apagando. No hay discernimiento. No hay discernimiento. Los padres no disciernen. Porque si un padre está viendo pornografía, su ojo se está apagando. Estás apagando la lámpara. Si un hijo está viendo pornografía, sus ojos están apagando. Él no va a ver cuando el diablo venga a destruir. La iglesia tiene que discernir. Discernir. La tercera lámpara. Voy a acabar, si me ayudan con el teclado. Primera de Tesalonicenses, bueno, ahí mismo, primer libro de Samuel, capítulo 3, vamos a ver la tercera, en el versículo 3. Y Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La tercera lámpara es el Espíritu Santo. Hay una parte en el libro de los Hechos donde se encuentra una iglesia que había fundado un hombre que se llamaba Apolos. Y Apolos dice la Biblia que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras.
pero su conocimiento estaba limitado hasta solamente el bautismo de Juan. Eso lo dice al final del capítulo 18. Pero en el capítulo 19 dice que Pablo llega a Éfeso y se encontró a los discípulos de Apolos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces dicen: ¿qué entonces fuiste bautizados? Dice: solamente en el bautismo de Juan. Juan solamente bautizó para arrepentimiento, pero el Espíritu de Dios, el cual envió Jesús, vino para poder sellar a la iglesia. Las personas debemos de ser bautizadas por el Espíritu Santo. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, entonces tú no eres de Dios. Porque dice: el que tiene el Espíritu es de Dios. Tú tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo en una manifestación de hablar en lenguas. Y muchas personas no tienen el anhelo de poder ser bautizadas, tal vez porque nunca han oído del Espíritu Santo, como el día de ayer. Dios quiere bautizar a la iglesia. Hay una ignorancia total, más bajita, más baja. Hay una ignorancia de la persona del Espíritu Santo. Y debemos de poder anhelar, como ayer compartí, anhelar, pedirlo. Mira, hermano, tú y yo solamente estamos de paso en esta tierra, y en esto de paso tú tienes que cuidar que tu lámpara no se apague o tus lámparas no se apaguen. Número uno, tienes que tener una revelación de la palabra de Dios. Tienes que pasar tiempo leyendo la Escritura. La Biblia dice en Amós 8:11, dice que Dios enviaría hambre a la tierra, pero no hambre y sed de pan y de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y dice que la gente tendría que viajar grandes distancias para oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí a los muchachos de Guanajuato, la gente de Guanajuato, pero yo les he enseñado a ellos que muchas veces tienen que viajar de lejos para poder ir y traer una palabra fresca, para recibir una palabra fresca. Pero va a escasear tanto la palabra de Dios que la gente no solamente va a venir de Guanajuato a México y no la va a encontrar. Eso a mí me preocupa. Sino que va a tomar un avión para ir a alguna parte del mundo para oír una palabra de Dios, y dice: y no la hallará, porque escaseará. Algún día en esta pandemia oí que los limones escaseaban, que algunos frutos de la tierra escaseaban. Pero ¿qué hay cuando escasea la palabra de Dios? Yo te hago una pregunta: ¿la palabra de Dios está escaseando en tu vida? ¿Tienes algo de lo que Dios te habló ayer? Pastor, Dios me habló ayer cuando estaba leyendo la palabra. ¿Qué te habló? A ver, cuéntame. Yo tengo uno de mis muchachos, un discípulo, un joven americano, que un día me dijo: yo quiero ser su discípulo, pastor. Y le dije: no, porque yo no me gusta discipular americanos porque son tiernos, no resisten el fuego. Dice: pastor, déjenme, discipúlenme. Le digo: ok. Cuando me vi que me insistió: dame 4 años de tu vida, 4 años de tu vida. Quiero que te despidas de tus padres en Estados Unidos. Quiero que solamente los vayas a visitar una vez por año. No vas a tener llamadas por teléfono, no vas a ir a buscarlos, no vas a, si sientes necesidad de ellos, te vas a aguantar y te vas a quedar 4 años. Vas a alquilar un cuarto y ahí te vas a quedar. No vas a ir a ninguna fiesta, a nada. Tú vas a dedicarte a Dios y a la oración. Y dijo: no solamente 4 años, deme 10 años de discípulo. Hoy es mi yerno, no sé si lo haría por eso, pero hoy es mi yerno. Pero el tipo le cayó la unción del Espíritu Santo. Y hay veces que yo necesito oír una palabra y le digo: siéntate aquí, háblame del Espíritu Santo. Y me empieza a hablar de lo que él oyó, de lo que él encontró, de lo que él buscó, de hombres de Dios tremendos.
Cuando me está hablando, me está entrando un hambre, un apetito. No sé si te ha tocado hablar con gente, háblame de una buena comida. Para ti su pastor es muy buen apetito. Me dice, no, pastor, vamos a ir a unos yogures que no, hombre, de así, ya se me antojaron en ese momento, ¿verdad? Así hay gente de Dios que tú platicas con ella, te empieza a dar una palabra y te quieres quedar todo un día oyendo, porque tiene palabra. La palabra no escasea. Pero qué tremendo es sentarte con una persona que no, la palabra de Dios escasea. Háblame de Dios. Fui a la iglesia el domingo, canté cantos, di mi ofrenda. Llegué tarde, no traigo Biblia. ¿Qué puedes platicar con ella? Nada. Su única plática, sabe más de su equipo de fútbol que de Jesucristo que murió. Ese es el mundo que estamos viviendo. Pero hoy Dios quiere darnos la oportunidad. Yo creo que Dios en este tiempo está llamando a la iglesia a empezar a ser entendida y por dentro. Tengo que buscar aceite. ¿Sabes dónde se encuentra el aceite? En las madrugadas, en la oración. Si tú eres un dormilón, tienes que cambiar, amigo. Tienes que cambiar. Tienes que empezar a buscar a Dios de mañana, de madrugada. Pastor, ¿no puedo buscarlo a las 10 de la mañana? Pues sí, puedes buscarlo. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay dos tipos de bendición. La bendición que nace para toda la gente, para los drogadictos, para los que cosechan marihuana, tienen tierra, ellos esperan la lluvia y Dios envía su lluvia sobre buenos y malos. Cae sobre siembras de maíz como puede caer sobre siembras de marihuana, ¿sí o no? Y las dos crecen. Es un tipo de bendición para toda la gente. Dios es bueno. Pero hay una bendición para los que son sus hijos. Son aquellos que el sol no les gana para orar. El sol nunca se puso en las rodillas de hombres que cambiaron la historia, en las rodillas de gente que está atenta, que busca a Dios, que no quiere que su lámpara se apague, porque vamos a Dios en la mañana y vamos buscando a Dios en la mañana. Yo vivo en una ciudad donde casi todas las noches, todos los días, todas las madrugadas, la gente trabaja, la gente se levanta. Pero he acostumbrado, he enseñado tanto en la oración en nuestra iglesia que una vez Piri y su esposa, que son los intercesores, me dijeron, tenemos 700 personas orando en la madrugada. Y dije, wow, 700 personas es un buen número hace como medio año. ¿Cuánta gente está orando en la madrugada? Si tú eres una persona que ni Biblia traes a la iglesia, hoy Dios te llama al arrepentimiento. Hoy Dios llama a tu vida al arrepentimiento. Si tú eres una persona que llegas tarde, no te interesa honrar a Dios con tu tiempo, con tus ofrendas, con lo que tú le das, con tu tiempo. Para ti es mejor dormir, pasar, desayunar bien, llegar a la iglesia y darle a Dios lo que sea. Hoy Dios te llama al arrepentimiento. Hoy Dios te llama también. Si tú eres una persona que ves pornografía y tus ojos se están apagando, hoy es un buen día para arrepentir. Hoy es un buen día para arrepentir.